esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Padre, que tu palabra traiga vida, dirección, revelación, sabiduría a través de lo que se va a exponer. Doy gracias, Señor, por tu pueblo que está aquí y trae bendición a través de ella. No queremos vivir una religión, Padre, por eso ayúdanos a conocerte, para vivir la vida que tú quieres que vivamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar. Y este mes, bueno, hemos mencionado que el tema es de conocer a Dios. Y mi interés es que conozcamos a Dios, pero primeramente con el propósito de crecer en el conocimiento de Dios, pero ciertamente poniendo bases de la forma correcta de cómo podemos y debemos conocer a Dios, para así aplicar lo que Dios quiere que aprendamos en nuestras vidas, en cada área de nuestra vida. ¿Y por qué es esto? Porque muchas personas pueden, allá afuera, o que no son del pueblo de Dios, dicen, bueno, yo he escuchado de Dios. Y hay algunos cristianos que también dicen, yo he escuchado de Dios, pero no conocemos a Dios. Y podemos ser como Job, que dijo, yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O de oídos te había escuchado, o había conocido algo de ti. Y es que en la realidad es que muchos solamente hemos escuchado de Dios, y en las congregaciones todavía puede haber gente que tenga ese pensamiento de que conoce de Dios, pero no conoce a Dios. Y es que a ver, queremos conocer a Dios con nuestro entendimiento, o tratando de entender con nuestros pensamientos, pero la verdad es que Dios es infinito y nosotros somos finitos. Pero algo que sí podemos disfrutar es conocer a Dios, porque realmente sí podemos conocer a Dios. Por eso Jesús nos dejó en este pasaje que la vida eterna, o la vida, consiste en conocer al único Dios verdadero, porque hay muchos dioses, pero aquí Jesús nos dice, podemos conocer al único verdadero y poderoso Dios. Sí lo podemos conocer. Ahora, tiene que ver mucho de cómo nos acercamos a Él, o de la actitud de cómo estamos conociendo a Dios. Entonces, ¿cuál es la forma correcta para conocer a Dios? Y vamos a ver tres claves para conocer a Dios, y lo vamos a ver a través de la vida de Moisés. Y vamos al libro de Éxodo, el capítulo 3. Vamos a leer. Yo creo que ya todos hemos leído de la vida de Moisés, pero cuando yo estaba viendo, bueno, ya presento áreas de lo que Dios hace para conocerlo mejor, me trajo a mi mente este pasaje, porque hay ciertas cosas en la vida de Moisés que nosotros tenemos que aprender para descubrir esas claves para conocer de la forma correcta a Dios. Éxodo 3, del 1 hasta el versículo número 6, vamos a leer. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de... ¿Y quién es el monte? De Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Aquí vamos a ver las tres claves en estos pasajes de cómo poder conocer de la forma correcta a Dios. Éxodo es el periodo del pueblo de Israel, de donde Dios los libera.
Dios usa a Moisés. Aquí está el encuentro de Dios con Moisés. Moisés ciertamente era un judío, estuvo esclavo el pueblo de Israel entre 450 años, esclavo por medio de Egipto. Y después de que ellos claman a Dios, Dios actúa y envía a Moisés. Bueno, primeramente se presenta, lo llama y después lo envía para sacar al pueblo de la esclavitud, al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios. Moisés era un hombre común, ciertamente. Él tenía una vida como la de nosotros. Tenía trabajo, porque dice que estaba cuidando las ovejas. No era un mini, sino era un hombre trabajador. Tenía familia. ¿Por qué? Porque estaba cuidando las ovejas de su suegro. Entonces ya estaba casado, tenía hijos. Pero ciertamente Moisés tenía una conciencia, o en su conciencia había un asesinato. Porque si tú sabes la historia, él huye de Egipto porque mata a un egipcio y sale huyendo. Entonces tenía un pasado que los perseguía. O así como dice aquella película, sé lo que hiciste el verano pasado. Moisés tuvo un asesinato, hizo un asesinato. Y a pesar de eso, pues él tenía una vida tranquila, pero sin un propósito. ¿Sin un qué? Tú y yo tenemos propósito. Pensamos que nuestra familia, ya es el propósito de Dios, es parte. Pensamos que el trabajo es el propósito de Dios, es parte. Pero el plan de Dios era mucho más grande que el propósito que tenía Moisés. Y a veces como cristianos no encontramos el propósito de nuestra vida. Necesitamos descubrir cuál es el propósito de Dios, y el propósito de la vida consiste en conocer a Dios. Ese es el propósito de la vida. Dice el Salmo 138, el versículo 8, que Jehová cumplirá su propósito en mí. Y para vivir la vida, disfrutando la vida, porque cosas que la vida se disfruta. ¿Sí? ¿Y cuándo disfrutan de la vida? Porque hay que disfrutar la vida. O sea, hay malas noticias, pero la vida hay que disfrutarla. La vida consiste en conocer a Dios, y el propósito de la vida, para disfrutar la vida, es conocer a Dios. Ahora, muchos venimos de un trasfondo religioso católico. ¿Cuántos fuimos de la religión popular? ¿Sí, verdad? Algunos ya vienen de la famosa cuna cristiana, ¿verdad? Pero muchos, veniendo de la religión popular, ni siquiera nos interesaba conocer a Dios. O sea, muchos que decimos, porque los papás aquí en esta iglesia te bauticé, y el padre Amaro fue el que te bautizó en el cielo. Imagínate, fue el padre Amaro. No, es que tu padrino, tu tío Godofredo, él fue tu padrino, te bautizó, y tu tío Pancracio te presentó, y crecimos con eso. O sea, yo me acuerdo que mi hermana, su madrina era carmelita, y cuando llegaba la madrina carmelita, pues había mi hermana que le iba a regalar un juguete, pero le regalaba a ella. A mí nunca me daba nada la madrina carmelita. Dice, a mí no tengo nada, no, porque tú no eres mi ahijado, que mi padrino ni siquiera unos días me da. No sé, sí me hablar. Bueno, muchos no nos interesaba conocer a Dios. Si había una reunión familiar, un evento, no sé, un bautizo, una boda, pues íbamos tal vez a misa, porque pues de ahí nos íbamos a la fiesta. Y a veces ni eso. No, yo iba a la fiesta, a mí qué me interesa lo religioso. Así muchos llegamos al cristianismo. Y es algo que muchos siguen teniendo. Pues sí, quiero ser cristiano, pero necesito conocer a aquel que me dio la vida nueva, y ese es Dios. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque para conocer a Dios, la primera clave es tener interés por conocer a Dios. Lo dije el jueves, decir creo que Jesús no es suficiente para decir que soy cristiano.
La vida, la salvación viene a través de recibir a Jesús. Pero decir, bueno, ya soy salvo, no es suficiente. Se tienen que dar pasos hacia adelante y esos pasos tienen que ir con un interés. ¿Por qué lo digo? Porque mira cómo dice el versículo 3. Bueno, el versículo dice, y se le apareció el ángel de Jehová. Cuando habla del ángel de Jehová, estamos hablando de una tipología de Jesús. O sea, Jesús en el Antiguo Testamento en ciertas ocasiones se manifestaba y una de ellas era cuando se menciona el ángel de Jehová. Entonces, el ángel de Jehová, podemos decir que es Jesús. Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza y él miró, o sea, ¿qué? Miró y Dios puso atención a lo que estaba sucediendo. Yo también que venía en el coche vi que la entrada para acá, después de la pollería donde está Rogelio, hay un letrero que dice chilaquiles con bistec. Y dije, Dios, decirlo, ¿por qué me estás hablando? Porque hay un negocio que vende desayunos y café y no sé qué otra cosa. Y yo dije, chilaquiles con bistec. Y mi esposa, ¿qué? Digo, el anuncio que está ahí. A veces vemos, pero no ponemos atención. Y a veces en la vida cristiana vemos lo que Dios hace, pero no ponemos atención. Sabemos que mañana va a salir el sol. Y lo damos por hecho. Pero vieron cómo fue saliendo poco a poco el sol. En la mañana como, ay, hace frío. Y poco a poco fue calentando. Es que a veces damos por hecho muchas cosas. Pero aquí Moisés dice, miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Versículo 3 dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? En la NTV, la Nueva Traducción Viviente, del versículo 3 dice que Moisés dice de esta manera, esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. ¿Qué tiene que ir a hacer Moisés? Quería ir a verla de cerca. Y es que a veces los cristianos queremos caminar con Dios, pero de lejos. Es que hay que mantener la sana distancia, hermano. No, con Dios no hay que mantener la sana distancia. Al contrario, hay que estar cerca de Él para conocerlo a Él. En lo personal, yo pocas veces he escuchado de una persona que diga que se metió a un templo evangélico por curiosidad, porque le llamó la atención pocas veces, pero sí pasa. Casi todos llegamos al evangelio, nos acercamos a Dios porque hay una necesidad. También los que venimos del trasfondo católico, pues vamos a un templo. Y yo recordaba que mi primera vez que fui a una iglesia cristiana fue unos 15 años. Cristianos. Y entramos y pues los chamacos, ¿no? Como mi hijo Café, como de esa edad un poquito más grande. Sentamos y ¿qué onda aquí? ¿Y dónde está la Virgen? ¿Y qué onda? Y luego la batería y empezaron a tocar. Y al levantar manos y ¿qué onda? ¿Cómo cuánto? Y la quinceañera danzando y todo. Y dije, bueno, pues está bien. Fue mi primera vez que yo entré a una iglesia cristiana. No sabía ni qué onda. Ya después vieron el mensaje. Uy, qué chido, ¿no? Qué padre, ¿no? Está bien, ¿no? ¿Dónde está el alcohol, no? Fuimos a la fiesta y pues, sin alcohol. Pues qué aburridos cristianos, ¿no? Entonces dije, no, pues hay que caminar de lejos con Dios, ¿no? Porque pues yo soy medio aburrido. Mucha gente llegó a una iglesia porque alguien le comentó, no, pues es que mira, ven con los cristianos porque los cristianos siempre tienen la verdad. Y yo creo que a los cristianos les va bien en todas las cosas. Digo, ¿nos ha pasado en el negocio? No, es que ustedes me dijeron que son cristianos y que usted le va a ayudar. Y mi esposa les empieza a compartir, ¿no? Pues les habla de Dios y toda la cosa. Pero la verdad no sabemos todo, ni yo sé todo. Y no es bueno saberlo todo, porque te quedas estancado. O sea, decir ya soy cristiano y ya solamente con eso y aleluya, gloria a Dios, no es suficiente. Moisés tuvo un interés por acercarse a Dios, porque vio algo sobrenatural. Moisés tuvo un interés de conocerlo. Nosotros como cristianos debemos de tener un interés por seguir conociendo al Dios que nos ama. Y eso es a través de la palabra. ¿A través de qué? Yo sé que es bueno leer, mira,
En México, según la UNESCO, México, nuestra nación, ocupa el nada honroso 107 de 108 países con bajo nivel de lectura. O sea, no leemos ni periódico. Bueno, ya sé que todo es por la red, ¿verdad? Los que ocupamos la red, pues ya llega la noticia de tal periódico, ya te enteras y que pasa esto en tal lugar, en tal país. Pero lectura, somos el número 107 de 108. ¡Ay, jole! Dicen en León, Guanajuato. Ahora, los cristianos, ¿cuántos somos cristianos? En una encuesta que hicieron en Estados Unidos sobre los cristianos, de una iglesia, que se reúnen una vez al mes, imagínate nada más. Ay, hace calor, ay no, como que no voy a ir, como que no tengo ganas. O sea, una vez al mes, juntando un grupo de cristianos que leían su Biblia, que se reunían una sola vez al mes. En la encuesta dice esto, que de esa congregación, de ese grupo de personas, 32% dijo que leían su Biblia al diario, 32%. 27% dijo que la leían varias veces durante la semana. El 12% dijo que la leían una vez a la semana, seguramente en el día de estudio, ¿verdad? El 11% dijo que meditaba en la palabra varias veces al mes. El 5% dijo que leía al menos una vez la Biblia. Y el 12% dijo que poco o nada lee la Biblia. Por eso dice el profeta Oseas, en el capítulo 4, versículo 6, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Porque no hay un interés por conocer a Dios. Yo sé que hace poco me preguntaron, oiga, pastor, ¿puedo leer libros aparte de la Biblia? Sí, es bueno. Yo les dije una vez, un cristiano debe aprender sobre deportes, sobre política, sobre sociales, sobre espectáculos y obviamente sobre la fe. Pero un libro, cualquiera que tú me digas, por muy cristiano que sea, no debe de tomar el lugar de la Biblia. Si yo les preguntara, ¿cuántos de aquí leemos la Biblia a diario? ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. 4. Eso quiere decir que los otros son o del 11 o del 12 o tal vez del 5%. Porque a veces, no, y entiendo que algo en la escuela, después pues tienes que chutarte un librote, ¿no? A mi esposo le dejaron un manual grandote para leer. Yo me acuerdo que cuando estudiamos en el seminario nos ponían libros para leer gruesos y que tienes que leer todo, porque el examen viene de ahí. Pero recuerdo bien que una vez mi pastor dijo, pero eso no debe de quitar el primer lugar de la palabra de Dios en tu vida. Cuando solamente somos de ese 11% que al mes leemos la Biblia, quiere decir que tenemos un poco interés por conocer a Dios. Muchos conocemos de Dios. Yo por eso batallaba con el tema, digo, pues ya hablaré de que tú eres el buen pastor. Y como que decían, no, porque ya lo saben. Sabemos que eres nuestro buen pastor. Pero cuánto interés tenemos de conocerlo a él como persona. Moisés despertó, en él se despertó un interés por conocer a Dios. Porque es necesario. No hay otra forma de conocer a Dios más que por la palabra. O una de las formas, porque algunos pueden decir la oración. Es cierto que Dios te puede hablar por la oración, pero para conocer a Dios es necesario conocer su palabra. Porque Pablo le dijo a Timoteo, le escribe a Timoteo, en la segunda carta, me parece, acompáñame a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. En el capítulo número 4.
Es 2 Timoteo capítulo 3, perdón, versículos 16 y 17. 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17 dice, toda la escritura, ¿cuánta? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. O sea, ese libro que tú tienes o que lo puedes tener en tu dispositivo es útil. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y cuando habla del hombre de Dios, no está hablando del pastor, del apóstol, del evangelista, no. Está hablando de todos los que somos hijos o parte del pueblo de Dios, para que todos nosotros seamos perfectos, enteramente preparados, porque los retos que vienen hay que estar preparados. Y perfectos no creo que aquí seamos todos, ¿verdad? Todos somos perfectos. Levanta su mano, ¿quién es perfecto? Nadie. Y necesitamos la palabra para ir perfeccionándonos, preparándonos para hacer toda buena obra. Y no es hablar solamente de un servicio de domingo, sino para un buen matrimonio, una buena juventud, un buen servicio de la iglesia, un buen trabajo, o sea, un buen trabajador. Por eso, iglesia, te animo a que tengas un interés y le pido al Espíritu Santo, como lo he estado orando durante este inicio de año, que Dios despierte en nosotros una pasión por su palabra. El jueves le decía que Lucas nos enseña la pasión por aprender. Y es que ciertamente pocos tenemos una pasión por la palabra. Y por eso el pueblo, matrimonios, hombres jóvenes, batallan en la vida, porque solamente creemos que con un domingo es más que suficiente. Mañana tiene que haber una pasión por buscar a Dios. Hoy es domingo, mañana es lunes, iniciamos la semana, y para conocer a Dios tiene que haber un interés y tiene que haber una perseverancia. ¿Una qué? Perseverancia. ¿Por qué lo digo? Porque si regresamos a Éxodo 3, el versículo 3, dice que entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré. O sea, no se quedó solamente con que, pues ya vi, la zarza está ahí, pedía qué padre. No, tuvo un interés y dice, iré. Y cuando habla de ir, o como dice la NTV, tengo que ir a ver, está hablando de avanzar, de crecer, de profundizar en la palabra de Dios, en conocerlo a Él. Ya conocemos que Dios nos ama, pero hay que caminar con Él todos los días. Jesús dijo, y lo puedes buscar o lo puedes anotar, en Mateo 24, versículo 13, Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Perseverancia en el original se define como resistir, sufrir o soportar. Y es que miren, vamos por 3 años de pandemia. Y muchos en la primera ola se enfriaron. Ya no quisieron caminar. Se empezaron a alejar. Es cierto que cuando tuvimos que cerrar, cerramos. Y equivocadamente, yo lo pongo así, equivocadamente, muchos creímos que se iba a destapar una pasión por Dios en las congregaciones. Pero vimos que por los meses, cuando volvimos a tener actividades, algunos ya se habían enfriado. Ahora, la perseverancia es algo personal. Es algo que tú tienes que buscar. Porque, a ver, en el trabajo, tengo un amigo que trabaja recibiendo ropa. La acomoda en sus cajas y la distribuye a las tiendas donde muchos vamos a comprar, o donde mucha gente compra, tiendas de esos, ¿cómo se llaman? Supermercados o de esas cosas. Y dice, yo tengo que llegar temprano. Digo, ¿por qué?
Porque si yo te veo toda la semana, me dan un bono extra, aparte de mi sueldo. Y yo, qué bueno, ¿no? Que persevera. Qué bueno que se esfuerza por algo material, que no es malo. Pero a veces nos esforzamos por lo material y dejamos de ver lo eterno. Uno de los cantos que cantamos dice: a poner nuestros ojos en la eternidad. Y Jesús dijo: el que persevera hasta el fin, o sea, en el conocerlo, en el ir siendo perfeccionados, en el ir siendo preparados, aún enfrentando a las pruebas, ese podrá ser salvo. Si la palabra perseverar nos habla de soportar, de resistir, de sufrir, es porque ciertamente muchas cosas nos pueden enfriar del camino de Dios y de conocerlo como Él es. Y nos puede llevar a una vida religiosa vacía, donde solamente me congrego, pero mañana ya no persevero en buscarlo, mañana ya no persevero en cantar, mañana ya no me ocupo de mi vida espiritual. Y las pruebas que no queremos enfrentar, ¿verdad? Pero son parte de la vida. Y yo lo voy a decir así: es algo que Dios ocupa para ver qué tan firmes estamos en el camino de Dios. Si no, ¿por qué crees que Dios escribió en Deuteronomio 8? Te traje por este desierto para probar tu corazón, para ver qué tanto me obedeces, qué tanto confías en mí. Y no queremos entrar a los desiertos, pero en los desiertos es donde se ve: o avanzamos o nos quedamos quietos y morimos, porque no hay interés. No queremos vivir las pruebas, pero son parte del caminar. Si vamos a sufrir, si vamos a enfrentar un reto que nos va a llevar a sufrir, yo ya tuve que estarme interesado en conocer a Dios, preparando mi corazón por si algo viene contra mi vida. Tú recuerdas seguramente en Mateo 7, pero hay que los versículos 24 y 25 me parece que son, lo puedes buscar después, que Jesús dijo: el hombre que escucha y pone en práctica mi palabra, lo estoy parafraseando, lo compara a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero el hombre que escucha y no pone nada de su parte, o no es perseverante, o que lo voy a mencionar así, conformista religioso. ¡Ay, joder! Dicen el Guanajuato. No, pues ya viene y se acabó. No hay talento. No hay talento. Qué gachos son los pastores. No es para no ponerte tentación, porque yo tengo la carne ahí, pero no es cierto, okay. O sea, el hombre que solamente quiere una vida a medias conociendo a Dios es un hombre que hace o edifica su casa sobre la arena, y cuando vienen las pruebas, su casa cae. Pero el hombre que pone en práctica, o sea, que tiene un interés y persevera en conocer a Dios, pone un fundamento sólido en su vida, y entonces cuando viene la prueba, su casa no cae. Y tristemente muchos que se han bautizado por una apariencia de decir: ay, yo soy salvo, aleluya, me voy a bautizar y todo eso, ¿no? ¿Qué tanto? Cuando viene la prueba, como no tiene un interés por crecer en la palabra de Dios, por crecer con un fundamento sólido, cuando viene la prueba, deja de caminar con Dios. Mira, las pruebas, aunque no queramos, son parte de nuestra vida. Nadie puede decir: Jehová es mi sanador, si no enfrentó una enfermedad. Nadie puede decir que Dios es nuestro proveedor si no enfrentó una escasez económica. Nadie puede decir que Dios es su paz si no ha enfrentado una batalla de salud, de lo que tú quieras. Nadie puede decir: Dios es esto en mi vida, si no lo ha enfrentado.
Pues la perseverancia es importante. Sin que me pierdas Éxodo, porque ahí donde estamos. Acompáñame ahí a la segunda nuevamente, para que es la segunda a Timoteo, la segunda carta de Pablo a Timoteo, así capítulo 4, versículo 7. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 7. El apóstol Pablo se está despidiendo de Timoteo. Según los historiadores, es su última carta. Después de esto, le cortaron el cuello en Roma. Digo, por aquellos que piensan que ser cristiano es complicado, bueno, a Pablo le cortaron la cabeza. Y dice en el versículo 7, bueno, el versículo 6 dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo dice: fui perseverante en mi vida cristiana. No solamente tuvo un encuentro con Jesús, según Hechos 9. No, él perseveró en caminar y en conocer a Dios. Tenemos los escritos de Pablo porque fue un hombre que perseveró. Y debemos ser perseverantes en la palabra de Dios. ¿Y por qué es esto? Porque Pablo nos dice en Efesios 6, ahí está mi amigo el gladiador, mi amigo Máximo, que dice que todos debemos tomar la armadura de Dios, porque vendrá un día malo. Y tenemos que estar con toda la armadura para resistir el día malo. Tenemos que tomar toda la armadura porque el día de la prueba viene. Y cuando acabemos toda la prueba, estemos firmes, como militares, derechitos. Ustedes ven a esos, que son soldados, me imagino, de Inglaterra, aquellos que echan aquí el peluquín ese que se ponen aquí. ¿Cómo les hacen burla? ¿Y ellos? No sé si fue de los ingleses o de otro ejército, que un niño, van los soldados marchando, y va el niño a aquellos soldados y ¡pum!, que lo avientan. Y todos, ¡ay, qué ves! Están así de disciplinados esos hombres. Digo, no les aplaudo, no me malentiendan. Pero ellos van con una firmeza en su vida. Y muchos cristianos, ay, que se va, ay, eso que tanto. Porque alguien estornudó. Ay, a ver si me voy a comer. Ay, mejor no voy al templo. No, nuestra carrera no ha terminado. Todavía Dios nos permite tiempo para vivir. Pero eso sí, hay que saber aprovechar el tiempo. Y aprovechar el tiempo es conocerlo a Él. Sus planes, sus propósitos. Pero sobre todo, enamorarnos de Él. Para así un día llegar a su presencia y decirle: Padre, he acabado la carrera, perseveré, aunque hubo pruebas, me mantuve firme, y heme aquí, Señor. Y podamos escuchar de Él: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Por qué? Porque eso es lo que es nuestro caminar como hijos, como hijas de Dios. ¿Sí me estoy explicando? ¿Alguien puede darle gloria al Señor? Muy callados. Regresemos a Éxodo 3. Éxodo 3, versículo 4 al 6, para ir terminando. Dice la escritura: viendo Jehová que él iba a ver, o sea, Moisés tuvo y dice: yo voy a ir, voy a caminar, voy a perseverar en esto. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Qué padre que Dios te llame por nombre, ¿no? O sea, yo no sé tú, pero cuando yo escucho que Dios me llama por mi nombre, primeramente tiemblo porque, híjole, me va a decir algo, pero después saber que Él me conoce y que me llama por nombre,
hace un gran privilegio, o es un gran privilegio, mejor dicho. Y él respondió, heme aquí, y dijo, no te acerques. A ver. El pastor me acaba de decir que tengo que acercarme. Y tú dices a Moisés que no te acerques. O sea, como que no me cuadra el asunto. Pero hay un porqué, ¿eh? Dice, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. A veces los cristianos caemos en una soberbia religiosa, lo voy a llamar así. Sabemos que Dios está en todo lugar, ¿verdad? Amén. Y sabemos que podemos acercarnos a Él, ¿verdad? Amén. La cuestión es cómo te acercas a Él. Porque Moisés iba, ahí está, yo voy, y malentón. Se le había olvidado a Moisés que tenía un pasado, que si bien Dios nunca lo va a recordar, y que ciertamente para nosotros como pueblo ya perdonado, ya redimido, ya somos salvos, ya somos hermosos, ¿verdad? Bueno, que tienes a tu lado, a ver si está hermoso. ¿Sí está hermoso o no está hermoso? Porque sabes que el rostro de Dios nos hermosea también a nosotros. Pero a veces caemos con una actitud de que, pues soy hijo de Dios y que... Y esa es una actitud de una soberbia u orgullo religioso que no viene de parte de Dios, viene de nosotros. Dios se manifiesta, Moisés tiene un interés y empieza a avanzar hacia adelante, pero Dios lo para y le da una instrucción: quita el calzado de tus pies, porque representa la forma en cómo estamos caminando el Evangelio. A Dios quiere que le conozcamos, pero no solo por necesidad, no solo por conveniencia. Él quiere que nos acerquemos a Él con amor, con humildad, para poder vivir para Él. Moisés aún no sabía qué le venía a él hasta que conoció a Dios y Él le dio su verdadero propósito: ir y sacar a un pueblo. Y mucha gente cree que por ser hijo tiene derechos de exigirle al Padre como nuestros hijos nos lo exigen a nosotros a veces, o de mandar o de decretar sobre algo que Dios no ha dicho, o que para Él no es correcto. Moisés cubrió su rostro porque eso representa un temor reverente hacia Dios. Muchos entramos por la puerta diciendo: pues ya llegué, Señor, qué bueno que ya llegué, ¿eh? Y ni siquiera un gracias, Señor. Ya, apúrate, que ya es bien tarde. Ya ves, te dije que era bien tarde. Y ahí venimos, ay, ya ves, y no sé. Y está la alabanza. Santo. Y no, hermanos, hay que acercarse a Dios. Una de las claves es tener interés. La otra es ser perseverantes. Pero la otra clave es tener humildad al acercarnos a Dios. Moisés cubrió su rostro. No llegó como aquel hombre que narra Lucas capítulo 18. Tú recordarás aquella ilustración de Jesús que dice que iban dos hombres al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Y el fariseo bien religioso, el fariseo bien derechito. Señor, te doy gracias porque me has guardado. Aleluya. Santo es tu nombre. Mira, porque diezmo todo lo que me das. Aleluya. Porque yo sí diezmo, Señor, yo sí diezmo. Mira, porque yo soy uno. Yo soy ayuno. Te consta que soy ayuno. Yo soy uno, Señor. 3 veces a la semana.
Y gracias, Señor, porque no soy como este cochino mugroso publicano. Y el hombre publicano, inclinado, rendido, humillado, diciendo: sé propicio a mí que soy pecador. Tú y yo recordaremos que hace 8 días mencioné Santiago 4:10, que dice: humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Tú sabes el pasaje que si mi pueblo se humilla, Él sanará nuestra tierra. Pero lo que menos queremos es ser humildes. No es hablando de ser pobres, Ay, quita tu pobre casa. Nada, ni me digas porque no entiendo. Porque un cristiano no tiene pobre casa, será humilde, sencilla. Bueno, sí, con Sky. Aquí hay una, ¿no? Que a mi espalda hay una. Y vas para allá arriba y todos tienen antenas Sky, ¿no? Sí. No, pues, o sea, pobres no son, ¿verdad? Porque ¿cuánto es una lana eso? No. Pero hay que ser humildes. Hay que ser sencillos. Quiero terminar con esto de la humildad en la carta a los Hebreos, en el capítulo número 10. Porque aquí viene la clave de la humildad. Lo que yo llamo la clave de cómo acercarnos a Dios. Y habla de la humildad en el capítulo 10, versículo del 19 al 22. Dice, la escritura ya lo tiene conmigo. Así que, hermanos, teniendo libertad, o sea, ya no hay nada que nos impida acercarnos a Dios para conocer a Dios, ya no hay nada. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Dice el 22, alejémonos. ¿Así dice? ¿Cómo dice? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Con corazón sincero y sin apariencias. O sea, si tenemos una preocupación, hay que buscarlo y decirle: esta es mi preocupación. O con presunción. Porque algunos aparentamos: ¿cómo estás? Bien. Aleluya, gloria a Dios. Pero Dios sabe que puede ser un problema en tu casa. O así como presunción: no, nada me va a pasar, no me va a pasar nada. No, iglesia, eso es presunción. Dice con fe. Dice acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¿Cuántos saben que Dios está aquí? Amén. Porque dice la Biblia que sin fe es imposible acercarse a Él o agradarle a Él. Dice, purificar los corazones. Nos podemos acercar. Fíjate cuál es el mayor error que tiene un cristiano, sobre todo en la Santa Cena. Es que no me he portado bien. No, he estado dejado. He estado viendo cosas, he estado de grosero, he estado de rebelde en mi casa. No, la otra vez le dije a mi mamá no sé qué tanta cosa. No, me peleé con mi hermana. No, me peleé con mi hermano. No, pues que con mi marido le aventé el sartén con el huevo sellado y el sellado fue él y no sé qué tanto. Y dice, mejor no paso a tomar Santa Cena. Cuando la Escritura dice que nos acerquemos con Él, purificar los corazones. Eso es, me arrepiento de mi pecado y me acerco confiadamente a Él porque necesito conocerlo, porque necesito firmeza en mi vida y solamente en Él lo voy a poder obtener. Amén. Dice la Escritura que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero cuando no nos arrepentimos creemos que el pecado es más sangre, pero que el pecado es más fuerte que Cristo. Y alguien por ahí mandó un pensamiento. Que le dijeron al hierro, tú eres fuerte. Dijo, no soy fuerte porque el fuego me derrite. Le dijeron al fuego, tú eres fuerte. No, porque llega el agua y me apaga.
El agua, tú eres fuerte. No, porque el sol me hace que me evapore. Le dijeron al sol, tú eres fuerte. No, porque llega una nube y me cubre y no doy la luz. Nube, tú eres fuerte. No, porque viene el viento y me disipa. Y no sé qué tanta cosa hasta que llegó con la muerte. Muerte, tú sí eres fuerte. Y la muerte dijo, yo creía que era fuerte, porque me llevé a uno que me venció. Su nombre es Jesús. Él está vivo y hoy nos podemos acercar a Él. No hay nada que nos impida acercarnos a Él, iglesia. Pero cuando creemos que el pecado es más fuerte, estamos haciendo Dios pequeño, y nuestro Dios no es pequeño. Él es el Todopoderoso. Y si hemos fallado, Él nos limpia de todo pecado y nos podemos acercar a Él y limpiar nuestra conciencia. ¿Sabes por qué Moisés se acercó a la zarza? Porque desde ahí yo puedo entender que la conciencia de Moisés, que tenía un asesinato tras su espalda, Dios lo perdonó cuando quita el calzado de tus pies y le está dando una dirección nueva. Y entonces él se acercó y se postró humilde. Y hoy podemos hacer lo mismo. Él nos sigue perdonando y nos limpia de una mala conciencia. Por eso, solamente por mencionarlo, si tú buscas después en tu casa Romanos 12, el versículo número 2 dice: no te conformes a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchos no tenemos un interés de conocer a Dios porque el diablo ya nos metió datos en la mente. No, eso no lo va a perdonar. No, ya te alejaste. Eres un hipócrita. Eres un falso. Subes tus face y ahí ves, y es un falso, un egoísta. No, dice la Escritura, renueva tu mente. ¿Cómo? Por medio de conocer a Dios a través de la palabra. Y su buena y perfecta voluntad para contigo y para conmigo es que lo conozcamos cada día mejor. Amén, gloria a Dios. Necesitamos acercarnos a Él. No dejes que el enemigo te engañe o ponga factores que te distraigan de la presencia de Dios. Moisés enfrentó retos, pero fue perseverante en obedecer a Dios. Tal vez se desanimó en un momento, dijo: Señor, yo no paré a este pueblo, pero Dios lo animó a través de lo que Dios le hablaba. Y hoy Dios nos habla, si puede ser audiblemente, como algunos nos ha dado por medio de esto. Y tú la puedes tener así, o en tu dispositivo, o bajar enseñanzas y permitir que Dios te hable, para que tú estés firme, para que tú crezcas en el conocimiento de Dios, porque la vida consiste en conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, quien nos ha salvado. Amén. En eso consiste la vida. Gloria a Dios. Las cosas materiales son importantes, sí, pero no sobrepasan la eternidad, porque un día estaremos en la eternidad con Él. Y nuestro corazón tiene que ser cuidado de soberbias, de mala conciencia. Debemos estar convencidos por la fe de que en nosotros está nuestro Salvador y que Él está para ayudarnos y para que Él reciba la gloria y la honra en todo tiempo. Dale un fuerte aplauso si se lo vas a dar. Conocer a Dios no es solo decir soy cristiano, es un caminar. Y debemos hacerlo con un corazón interesado por vivir para Él, manteniéndonos en perseverancia de buscarlo todos los días a través de la palabra y tener una vida sencilla de corazón. ¿Qué tanto has conocido de Dios? ¿Solamente de oídas?
¿Qué tanto interés tienes por conocerlo? Solamente cuando te conviene, cuando necesitas. Es tiempo de poner nuestro corazón firme en perseverar y conocerlo a Él. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y yo no sé si una de estas claves tú no la tienes. Tal vez ya no tienes interés, o solamente te interesa que el pastor te vea. Tal vez tú no tienes interés en conocerlo a Él, solamente tienes interés por ver si hay talento. Tal vez tú no tienes interés, tal vez solamente tienes un interés por ver a un hermano que es bueno, pero no es todo. Tienes que tener un interés y ser perseverante por conocerlo a Él.